Vamos a orar. Miren, tengo dos motivos de oración más. Voy a orar por el campamento de padres. Hay dos motivos de oración. Quisiera orar especialmente uno. Una familia cristiana ayer perdió su niña en la iglesia de las Matas de Farfán. Una niña cristiana falleció, parece ser haber sido un infarto fulminante, una jovencita de unos 20 y tantos años. Y esto tiene, ¿verdad?, la red de iglesias menonitas un poco consternada. Y quisiera orar. Ayer vimos, ¿verdad?, otro atentado en Estados Unidos. Y mañana nosotros tenemos, nuestra ciudad tiene un paro comercial, más o menos un paro respecto a este tema de la minería y nuestros recursos naturales aquí en San Juan. Quisiera orar por todas estas cosas. Pueden ser algunos temas un tanto sensibles, pero como cristianos creo que nosotros depositamos todas nuestras cargas delante del Señor. Creo que es nuestro deber como iglesia. Nos lamentamos, lloramos, no lo hacemos como los que no tienen esperanza, pero en todo esto, ¿verdad?, depositamos toda nuestra confianza plena en el Señor. Oramos por los principales, por los gobernantes, por los líderes del mundo, que vengan a arrepentimiento al Señor. Y oramos, ¿verdad?, también por este evento. Creo que la gran mayoría de los ciudadanos de aquí de San Juan están en contra de esta explotación minera. La iglesia no es el lugar para nosotros hablar si estamos en contra o a favor de esto, pero creo que es un sentir común y oramos al Señor que independientemente de cualquier cosa, el día de mañana todo se dé pacíficamente, que cada uno de nosotros podamos expresar, ¿verdad?, nuestro descontento con estas decisiones, pero que lo podamos hacer de una manera que muestre a Cristo. Y el tiempo que nosotros vamos a compartir de la palabra precisamente habla de esto, de que nuestra identidad despliegue esa gloria de Dios aún en medio de todas estas circunstancias, que podamos mostrar a Cristo. Permítame orar y somos uno en el Espíritu en esta oración. Padre, te damos gracias por este tiempo. Queremos pedirte, Señor, por este campamento de padres, rogándote, Dios Todopoderoso, que los hombres, tanto de nuestra iglesia y los padres del colegio, entiendan la importancia del rol que tú les has dado como hombres y sacerdotes del hogar. Te quiero pedir, Señor Dios Todopoderoso, que este evento que tomará lugar dentro de unas 3 semanas sea para la gloria y la honra de tu nombre. Te pido, Señor Dios Todopoderoso, que tanto los líderes, los expositores, cada uno de los padres que van a asistir, los niños que van a asistir, todos sean nutridos por tu palabra y puedan entender cuál es esa misión que tú tienes para la familia en Cristo. Quiero rogar, Dios Todopoderoso, por los líderes y los gobernantes del mundo, todos ellos, Señor. Quiero pedirte que pongas en ellos el temor de tu nombre. Quiero pedirte que todos ellos se puedan doblegar ante el nombre de Cristo. Rogándote, Señor, que puedan vivir sobria y justamente sobre la faz de la tierra y que no sean llevados por sus designios, que eso no sean llevados por sus propias pasiones, sino que se sometan a ti, Señor Dios Todopoderoso. Oramos por cada uno de los gobernantes a nivel mundial, a nivel nacional. Oramos por los gobernantes de nuestra ciudad de igual manera. Oro por este tiempo mañana en donde nuestra ciudad tendrá este paro comercial. Quiero rogarte, Dios Todopoderoso, que todo se dé sosegadamente, que no haya ningún tipo de contratiempo, que podamos mostrar la gloria de tu nombre en una demostración pacífica, y que cada uno de los creyentes, aún aquellos que se oponen, puedan mostrar la gloria de Cristo a través de su descontento, pero con la gloria de tu nombre siempre en primer lugar. Y quiero orar, Señor Dios Todopoderoso, por la familia y las iglesias, tanto de Elías Piña como de Las Matas, que han sufrido la pérdida de esta hermana joven. Y te quiero pedir, Señor, que les ayudes a procesar todo este sufrimiento, pero a la luz de tu palabra. Yo te ruego, Señor Dios Todopoderoso, por sus familiares también, y que esto, Señor, sirva para despertar un avivamiento, no solamente entre la juventud, sino también entre todos los creyentes, de lo que te agrada y de cómo debemos buscar la santidad, conociendo que en cualquier día podemos ser llamados delante de tu presencia. Ayúdanos a comprender tu palabra, Señor, el misterio del evangelio del cual nos hablan las Escrituras, y a entender, Señor, cómo nosotros como iglesia podemos poner en despliegue la gloria de tu nombre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Quiero pedirle que abran sus Biblias en Efesios capítulo 3. Vamos a ver quizás un resumen de este capítulo completo. Hace quizá 1 o 2 meses me tocó leer un libro. En este libro
hay una historia y hay una historia relacionada con el autor de ese libro que quiero usar estas dos historias como traernos a la mente, prepararnos para lo que vamos a leer. Primero es que un pastor había llegado a una iglesia, era un pastor relativamente nuevo, y mientras le toca predicar, parte de su introducción, cuando comienza a hacer una de sus primeras prédicas dentro de esta iglesia, una de las cosas con la que comienza a preguntarle a estos nuevos hermanos, estos hermanos creyentes, que ahora tienen este hombre como pastor, y alguna de las preguntas que le hacía a ellos era: ¿por qué estás en esta iglesia? ¿Qué viste cuando llegaste? Y una serie de preguntas que iban más o menos por la línea de: ¿qué te pareció el nombre? ¿Encontraste parqueo? ¿Quién te saludó cuando llegaste? ¿Fue amable? ¿Cómo estaba el café? ¿Estaba bueno? ¿Estaba frío? ¿Estaba dulce? ¿Cómo fue la música? ¿Fue muy alta? ¿Fue muy bajita? ¿Te gustaron las canciones? Y hacía esta serie de preguntas y provocó con esto como un sentir dentro de la comunidad de pensar: ¿por qué yo estoy en la iglesia en donde estoy? ¿Verdad? Y había muchas personas que eran visitas y obviamente todas estas personas comenzaron a responder muchas de esas preguntas, me imagino, ¿verdad? Pero también era medio confrontadora porque los hermanos que eran de la iglesia, imagínense ustedes al hermano que le tocaba abrir la puerta y el pastor comienza preguntándole a todos los demás: ¿qué le pareció a la persona que abrió la puerta? Y así una serie de preguntas, ¿verdad? Pero esto era con el fin de poner a los hermanos a pensar: ¿por qué tú estás en la iglesia en donde estás? Pasó un tiempo, este pastor relativamente nuevo pastoreando esta iglesia, y estuvo pastoreando, y la iglesia sufrió una transformación tal, o sea, hubo un cambio tan drástico en la manera en la que la iglesia se comportaba, la iglesia, la comunidad completa de la iglesia, que los vecinos, o sea, la gente que vivía en los alrededores de la iglesia comenzaron a notarlo. Y un vecino no cristiano pidió un día una reunión con el pastor. Cuando pidió la reunión con el pastor, le dice: yo quiero hablar con usted porque yo no soy de la iglesia, yo no conozco a la gente, conozco a los hermanos de la iglesia, algunos son vecinos míos, pero yo he notado algo. La iglesia, desde mi punto de vista, ha cambiado y ha cambiado para bien. Yo he visto una transformación en la iglesia que era antes a la iglesia que es ahora después de que usted llegó. ¿Qué usted hizo? Y este hermano comenzó a detallarle, ¿verdad?, parte de como un plan de misión que él tenía para la iglesia, y era un artículo que él había escrito sobre, se titulaba así mismo como las características de una iglesia, de una buena iglesia. Las características de una buena iglesia. Y este señor no cristiano dijo entonces en ese momento: miren lo que vamos a hacer. Yo me comprometo a entregarle a usted $300,000. Se lo voy a entregar de $100,000 cada año. $100,000 un año, $100,000 el otro año y $100,000 el tercer año. Con tal de que lo que sea que usted hizo en la iglesia para transformarla, usted lo haga en toda la iglesia de esta ciudad. Y así nació el ministerio que hoy se conoce como 9 marcas de una iglesia saludable. Y esto choca tanto porque uno dice: ¿cómo es posible que una iglesia pueda ser transformada de tal manera que un impío que está afuera dice: yo quiero dar dinero para que toda la iglesia sea transformada? Y al día de hoy no se sabe qué ha sido de ese hombre. Interesante que uno pregunta: bueno, ¿y qué pasó con él? No se sabe. Un hombre dio ese dinero y después de ahí se mudó y se perdió todo contacto con él, y al día de hoy solamente la iglesia tiene ese testimonio de que ese hermano dio eso. Y ya la gente ha cambiado tanto, se ha ido tanto, que solamente entre el pastor y algunos diáconos saben de ese señor que vivía en esa comarca. El pasaje que nosotros vamos a ver el día de hoy, Efesios capítulo 3, comienza a hablar, el apóstol Pablo parece hacer un cambio ahora entre los recursos que tiene el creyente en Cristo, y vemos, ¿verdad?, todo lo que el Señor ha hecho para con los creyentes desde el capítulo 1, todo el capítulo 2, de que nos ha redimido, nos ha perdonado, nos ha limpiado, nos había predestinado, nos había escogido, nos ha lavado, todo lo que el Señor ha hecho con nosotros, todos los recursos que nos ha entregado. En el capítulo 3 quizás comienza a cambiar un poco y comienza a hablar de esta identidad. En días pasados, creo que hace 15 días, hablábamos de cómo la iglesia, en los pasajes desde el verso 11, capítulo 2, desde el versículo 11 precisamente así,
hasta el versículo 22, la iglesia parece estar descrita por Pablo primero como una familia, versículo 19, capítulo 2, versículo 19, como una familia. Y que esta iglesia está fundamentada sobre la doctrina de los profetas y los apóstoles, que constituye lo que nosotros conocemos hoy como la palabra de Dios. Y que ese edificio bien concertado, bien edificado, va creciendo. Es decir, que cumple con esa misión que Dios le ha llamado. Les explicaba que parte de este pasaje de Efesios capítulo 2, versos 19 al 22, fue lo que dio quizás la idea de nuestra visión como iglesia, de que queremos ser una familia fundamentados en su palabra con la misión que Dios nos ha encomendado. Esa identidad que tiene la iglesia se manifiesta no solamente en lo interno. Cuando nosotros analizamos qué somos nosotros. ¿Qué somos nosotros? Bueno, nosotros somos el cuerpo de Dios, somos la familia de Dios. Ya no somos extranjeros ni advenedizos. Somos miembros de la familia de Dios, somos conciudadanos del reino de los cielos. ¿En qué estamos fundamentados? Le decía un tema un poco sensible ahora. Creo que me atrevo a decir, no quiero ofender a quien no esté de acuerdo, ¿verdad? Pero creo que la gran mayoría de los ciudadanos de nuestra ciudad están en contra de la explotación minera de allá en Romero. Ahora bien, todos podríamos estar en desacuerdo y nos sentimos quizás abrumados como la persecución de ganancias de ciertas personas afrentan en contra de un pueblo que es predominantemente agricultor. Pero nosotros no estamos aquí reunidos porque estamos en contra de la explotación minera. Usted sabía eso, ¿verdad? Es decir, pudiera haber entre nosotros alguien que diga, yo estoy a favor de que hagamos la explotación minera, y eso no te hace fuera del cuerpo de Cristo. ¿Saben por qué? Porque no estamos aquí si estamos a favor o en contra de la explotación minera. Estamos aquí porque somos todos creyentes de Cristo y miembros de la familia de Dios. Y creo que el cuidado que tenemos que tener como iglesia, cuando en momentos nosotros podemos hacer una discriminación de hermanos solamente porque tú no eres de esta manera o tú no eres de aquella manera. Lo que conforma la iglesia de Cristo es que estamos todos unidos en la doctrina de Cristo. Y el capítulo 3, el apóstol Pablo hace como este cambio, ¿verdad?, para animar a los creyentes con algo, animar a los creyentes a una oración que él hace. Y esta oración es que el cúmulo de creyentes estén firmes, estén arraigados, estén cimentados en la palabra de Dios, que los creyentes alcancen la misma altura, anchura, profundidad, que los hermanos los hermanos conozcan ese amor de Cristo, que estén llenos de toda la plenitud de Dios. Una oración que el apóstol Pablo hace por la comunidad de los creyentes. Pero antes de llegar a ese punto, el apóstol Pablo declara algo que es común en todas sus cartas. Él declara lo que se conoce como el misterio del evangelio. Vamos a leer en Efesios capítulo 3, desde el versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 13. El apóstol Pablo, ¿verdad?, escribiéndolo a los Efesios, les declara este misterio del evangelio. Dice, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria.
todo este pasaje es un pasaje lógicamente complicado. Es decir, la lógica, la estructura que tiene es complicada. Si usted, yo sé que usted ha leído Efesios anteriormente, pero si usted observa el pasaje que acabamos de leer, el apóstol Pablo comienza a decir algo, pero no lo dice. Dice, por esta causa, yo Pablo, y luego ahí entra en un paréntesis, soy prisionero de Cristo por amor de vosotros, si es que han oído de la administración de la gracia, que fue revelada y fue declarada, el misterio que antes, y sigue diciendo, entonces se queda, pero por esta causa, ¿qué? ¿Por esta causa qué? O sea, como que no termina de decirlo, pero si usted observa entonces en el versículo 14, comienza diciendo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Lo que estamos viendo aquí es como un paréntesis, es una nota de esas que puede hacer un escritor necesaria, una nota necesaria, pero que no iba insertada como en ese pasaje. Quizás lo que la mayoría de los eruditos dicen tiene razón, y es que Pablo va a decir, por esta causa yo doblo mis rodillas, como comienza el versículo 14. Pero desde el versículo 1 dice, por esta causa yo Pablo, y sigue diciendo un sinnúmero de cosas, hasta que en el versículo 14 vuelve y toma la idea. Es similar quizá a algunos de nosotros que comenzamos a hablar y nos vamos por una orilla y nos vamos por ahí, después tenemos, como te estaba diciendo, entonces sigue diciendo la idea. Pero lo que Pablo dice aquí, entendemos por el Espíritu Santo que es sumamente importante. Y una de las palabras clave que ustedes van a ver en ese pasaje es que en el versículo 3, en el versículo 4, en el versículo 5, en el versículo 9, se menciona una palabrita muy común, misterio, 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 misterio. Quisiera presentar quizás una idea que tiene 3 aristas. Y es que número 1, la iglesia pone en despliegue ese misterio. Y número 2, que la iglesia pone en despliegue ese misterio ante los hombres. Y número 3, que la iglesia pone en despliegue ese misterio ante los ángeles. La iglesia pone en despliegue el misterio, la iglesia pone en despliegue el misterio a los hombres y la iglesia pone en despliegue el misterio a los ángeles. Pero ¿qué pasa? Que en todo ese pasaje que acabamos de leer, esa palabrita le hace a uno mucho ruido, misterio. ¿Qué viene a tu mente cuando tú piensas la palabra misterio? Le voy a permitir que alguno me responda. A ver, ¿qué provoca en nuestra mente esa palabra? Ese significante, ¿qué imágenes trae a nuestra mente? Misterio. Mi hermana Lili. Algo que no está claro, correcto. Ajá. ¿Algo más? ¿Alguien más? Algo desconocido que asusta. Yo creo que, por ejemplo, uno veía película de misterio. ¿Qué es una película de misterio? Una película, ¿verdad? Sí. Algo que uno no sabía en el momento. Ya. Mi hermano. ¿Algo que crea? Incertidumbre, correcto. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Noel. Manuel. Algo que crea como incertidumbre, correcto. Manola. Correcto, ¿ves? Algo similar. Esa palabrita misterio es secreto, algo oculto. Hay otra palabra que dice lo que está velado, o sea, que está como tapado, que usted no conoce. Y eso crea, como han dicho, ¿verdad? Como una incertidumbre. ¿De qué misterio que están hablando? Uno usa una frase aquí en Dominicana. ¿Cuál es el misterio? Cuando alguien viene hablando como con un mareo. Sí, que sí, pero ¿cuál es el misterio? ¿Cuál es el misterio que tienen? Y es bueno. Si nosotros decía, perdón, Richard. Claro. ¿Cuál misterio? ¿Qué misterio que tiene? Si nosotros decimos que la iglesia pone en despliegue ese misterio, entonces tenemos que hacer una pregunta, ¿y cuál es el misterio? Porque si nosotros entonces, si la iglesia, nosotros vamos a ver en el versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades. Es decir, si la iglesia tiene el deber de poner en despliegue ese misterio, ¿qué tiene que pasar con la iglesia primero? De lógica. Tiene que conocer ¿qué cosa? El misterio. O sea, vamos a poner el ejemplo de la película, una película de misterio. Y tiene el misterio, fulano apareció muerto y ahora fulano apareció muerto, pero hay algo que lo está matando uno por uno, pero llega el compañero tuyo, de esa gente que arruinan siempre la película,
Y llega uno, no, pero eso es fulano. El mismo que anda con ellos, el que está matándolo a todito. Entonces, ya no hay misterio. Se acabó el misterio ahí porque quedó, ¿verdad?, develado. El apóstol Pablo está hablando aquí del misterio, pero al mismo tiempo está diciendo, la iglesia pone en despliegue ese misterio. La iglesia pone en despliegue ese misterio. Entonces se vuelve necesario que la iglesia sepa cuál es ese misterio. Y una vez sabiéndolo, pueda ponerlo, ¿verdad?, en despliegue. Quiero decir como que todo el que vea a la iglesia, que cuando la gente entre a la iglesia y vea cómo funciona la iglesia, diga, pero aquí esta gente muestran algo. Como le decía al principio, ¿qué ve la gente cuando entra por las puertas de nuestra iglesia? Pudieran ver muchas cosas. Los ojos son como locos, los ojos se viran para cualquier cosa. Pero la pregunta es, nosotros en nuestra manera de compartir unos con otros, nuestra manera de tratarnos unos con otros, ¿qué le estamos mostrando al mundo afuera? Y si tú nos visitas en esta mañana, ¿cuál es la imagen que tú estás viendo de nuestra reunión de creyentes? Y será, por ejemplo, como la ilustración que le ponía al principio, ¿será posible que alguien de afuera pueda mirar a nuestra iglesia y la comunidad creyente y decir, lo que está pasando en esa iglesia es digno de que sea replicado en otras iglesias? El apóstol Pablo, cuando habla de esto, ¿verdad?, es una estructura lógica. Cuando nosotros estamos estudiando las escrituras, no podemos subestimar la forma en la que está escrita. ¿Por qué? Porque quien escribió esto, el apóstol Pablo, está escribiendo un texto que es densamente lógico. Es decir, usted puede tomar un cuaderno ahora y decir, déjame reestructurar este texto, a ver qué es lo que dice. Una práctica que se hace al estudiar la Biblia es que usted toma un pasaje, usted toma un cuaderno y usted va a notar cuáles cosas son obvias. Un paso que decimos observaciones. ¿Qué usted observa del texto? No lo analice, solamente cuáles cosas están claras. Usted dice, bueno, Pablo, y usted comienza, número 1, Pablo es un prisionero de Jesucristo. Pudiera ser que Pablo estaba preso o que Pablo está usando esta imagen para decir, Cristo es que manda en mi vida. Bueno, seguimos. Y después dice, a vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Bueno, Pablo se le fue dada la administración de la gracia de Dios para con los gentiles. Dice que le fue declarado el misterio. Pero este misterio fue declarado. Es decir, que eso que decíamos que el secreto, que estaba velado, que es incertidumbre, Pablo comienza a decir ya que este misterio fue declarado. Dice en el verso 3, como antes lo he escrito brevemente. Pero Pablo le había escrito a los efesios acerca de este misterio. Verso 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Entonces ellos lo leyeron y pudieron entenderlo. Verso 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Es decir, que este misterio, este secreto, no todo el mundo lo sabía, no todo el mundo lo conocía, no fue dado a conocer. Pero dice en el versículo 5 que como ahora es revelado, recuerdan, la palabra misterio significa velado, secreto, algo de incertidumbre, y en el verso 5 dice, pero ahora ese misterio es revelado, es quitado el velo, el secreto ya no es secreto, fue descubierto a sus santos apóstoles y profetas por medio del Espíritu. Teníamos la semana pasada este estudio sobre los apóstoles y profetas, y la semana anterior hablábamos de cómo la iglesia fue fundada, es edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y Pablo está diciendo aquí a los apóstoles y profetas les fue dado a conocer en qué consistía este misterio. Y hasta el verso 5 ya hemos leído la palabra misterio como 4 veces por el misterio. Y tú te quedas, pero Pablo, pero ¿cuál es el misterio? Verso 6 está el detalle de este misterio. ¿Cuál es el misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio.
Aquí Pablo detalla el Evangelio, y es que si bien es cierto, en el principio de la historia comienza con la elección del pueblo judío, a quienes Dios eligió como sacerdotes para todas las naciones, es la intención de Dios que todos los pueblos de la tierra sean salvos por medio de su Hijo Jesucristo. Este misterio es descrito en otros pasajes, solamente los voy a leer. En Colosenses capítulo 1, verso 24 al 26, dice el apóstol Pablo: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con ustedes, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora se ha manifestado en sus santos. Ese evangelio que salva es lo que ahora es manifestado en medio de sus santos. Y lo que está diciendo, sí, esto era un misterio, pero ya no es un misterio, porque ha sido revelado. Colosenses capítulo 2, verso 2, para que consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Es decir, la manera en la que los creyentes viven juntos, dan a conocer este misterio. El mismo libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual estoy preso. El apóstol Pablo está pidiendo a los colosenses, oren para yo tener una puerta abierta, de manera que yo a más personas pueda darle a conocer esto que para ellos es un misterio. Y en el libro de Efesios capítulo 6, paralelo a Colosenses 4, Efesios 6, 19, y oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Es decir, el misterio del Evangelio es algo que nosotros como creyentes damos a conocer. Es decir, tenemos que poner en despliegue todo lo que hacemos. Lo que predicamos es cómo es ese Evangelio. El apóstol Pablo ha dicho aquí, bueno, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Que toda persona que crea en Jesucristo como Señor y Salvador, que toda persona que crea en la promesa del Mesías, ha creído en el Evangelio y por tanto será salvo. Esto estaba velado a los pueblos. En Hechos capítulo 10, es un pasaje que quizás es lo que mejor detalla este misterio. Llega la salvación a Cornelio y a su familia, que eran gentiles, y tiene que hacerse todo un concilio porque ahora tienen que reunirse los apóstoles con Pedro para ver cómo es esto de que ahora gente que no son judíos están siendo salvos y están recibiendo el Espíritu Santo. Y el apóstol Pedro les está diciendo, yo mismo no creía porque yo entendía, ¿verdad?, que no podía ni siquiera entrar a la casa de Cornelio. Ahora veo que ellos son salvos al igual que nosotros. Y eso era algo nuevo. Eso no era algo nuevo. El Señor desde antaño, toda la promesa de las Escrituras, quizás los discípulos lo están viendo ahora, pero toda la promesa de las Escrituras es que en la promesa del Evangelio, es decir, en la persona de Cristo, todas las naciones de la tierra encontrarían salvación. Solamente por mencionarles algunas. Génesis capítulo 12, el Señor le dice a Abraham, bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eso era algo para los judíos solamente, para toda la familia de la tierra. Salmo 117, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. ¿Cuáles son las naciones que son mencionadas ahí? Todas. Salmo 96, cantad a Jehová, cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación y proclamen entre las naciones su gloria. Más adelante, Romanos capítulo 11 habla de cómo los gentiles llegan y son insertados en este plan de salvación. Y la oración de Pablo, oren por mí, para que se abran puertas, para yo poder llegar con el Evangelio a aquellos para los cuales este Evangelio sigue siendo un misterio, está velado, está revelado, para que yo pueda ir y presentarles el misterio del Evangelio y que ya no sea un misterio más, sino que sepan que los gentiles tienen entrada delante del reino de los cielos. Creo que un pasaje glorioso que muestra esta entrada de los gentiles al reino de los cielos está en Apocalipsis capítulo 5, verso 8.
A partir del verso 6, perdón. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Es decir, la imagen que estamos leyendo en Apocalipsis no es ahora, es una imagen ya en los tiempos postreros. Cuando se acabe todo, vamos a ver todos estos, ahora sí, misterios que uno no sabe. ¿Cómo es ese que tiene 7 cuernos, que tiene 7 cosas, que tiene 7 que sé yo quién? Uno quizá, ¿cómo será todo eso? Eso es un misterio para nosotros. Para nosotros sí es un misterio. ¿Qué no es un misterio? Que en ese momento habrán gente de toda lengua, de toda tribu, de todo pueblo y de toda nación, exaltando y glorificando el nombre del Cordero. La iglesia, el día de hoy, está llamada a ser como un despliegue de eso que nosotros vemos en el libro de Apocalipsis. Cuando nosotros podemos sentarnos aquí, ricos y pobres, jefes y empleados, hombres, mujeres, niños, jóvenes, abuelos, dominicanos, haitianos, americanos, venezolanos, brasileños, y podemos sentarnos aquí todos y a una cantarle al Señor como un mismo cántico nuevo. Cuando los santos marchen ya con su corona en vez de cruz, Señor, yo quiero ir con ellos para anunciar a mi Jesús. O sea, así que dice, ¿verdad? ¿Verdad? Pues si acaso me equivoqué, yo no canto. Pero podemos tener como una foto, una imagen, un video, como un despliegue de cómo se verá allá arriba en los cielos mientras estamos aquí. Porque la iglesia pone en despliegue ese misterio del evangelio. ¿Cuál es ese misterio? Que independientemente de lengua, linaje, pueblo, nación, independientemente de estrato social, independientemente de dónde estamos, todos nosotros podemos estar a una, unidos en el nombre de Cristo, exaltando y glorificándole a Él su nombre. Ciertamente, cuando la gente entra por nuestras puertas, le pueden atraer o no atraer ciertas cosas. Que el pastor es chiquito y orejón y barbú, que las luces, que las canciones son buenas, que me gusta la prédica, me gusta aquello. Pero de verdad nos está uniendo a nosotros el mensaje del evangelio. De verdad nosotros podemos decir, somos uno porque todos creemos el mismo mensaje del evangelio. Es ese mensaje del evangelio el agente unificador que nos convierte en una familia. Es ese mensaje del evangelio la roca firme sobre la cual la iglesia está edificada, como cantábamos hace unos minutos. Tenemos que preguntarnos eso, porque de lo contrario estaríamos construyendo sobre la arena. Estaríamos construyendo sobre la arena. Tú dices, a mí me gusta ir a esa iglesia porque vienen muchachas bonitas y cuando vengan las muchachas feas, ¿qué va a pasar? Eso es construir sobre la arena, una fe que esté construida sobre la arena. Dice William Hendrickson, la iglesia no existe para sí misma, existe para Dios y para su gloria. La iglesia existe para poner en despliegue la gloria de Dios. Es triste cómo nosotros hemos visto tantos pastores o personas que se dicen ser pastores cambiando la filosofía del ministerio porque quieren desarrollar una iglesia para el impío, como que todo lo que se ve el impío cuando dice la iglesia existe para la gloria de Dios. El evangelio nos salva, nos transforma, nos habilita para amarnos los unos a los otros. Ahora nosotros tenemos que preguntarnos, nosotros somos la comunidad de gente que somos salvos, que somos transformados y que estamos habilitados para poner en despliegue ese misterio del evangelio. Tenemos que creer el evangelio. Eso es obligatorio. No podemos predicar un evangelio que no creemos. Tenemos que vivir el evangelio. Si nosotros predicamos el evangelio, pero no se está viendo el evangelio en nuestra manera de vivir, somos una comunidad de hipócritas. Tenemos que nuestro hablar vaya en consonancia con nuestro caminar. Tenemos que anunciar ese evangelio. Nosotros somos un despliegue del misterio que en otras generaciones estuvo oculto.
Y tenemos que hacerlo bien. La iglesia no es más que un espejo donde la gente puede mirar y puede ver un reflejo de la gloria de Dios. Y tenemos que tener esta esperanza en el Evangelio. No podemos vivir una vida como que se centra solamente en el aspecto terrenal, sino que tenemos nuestra mirada en los cielos. La iglesia pone en despliegue ese misterio del Evangelio. El versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Es el misterio del cual Pablo tiene desde el versículo 1 hasta el versículo hablando. El misterio es, versículo 6, que los gentiles que antes estaban alienados, apartados, ahora son hechos miembros de la familia, coherederos, conciudadanos del reino de los cielos. Eso antes era un misterio, pero ahora en la iglesia lo ponemos en despliegue. Si tú eres cristiano y eres miembro, sea de esta iglesia, o quizás tú estás aquí de visita y eres miembro de otra iglesia, pero el ser miembro de la iglesia te da una tarea a ti como individuo, y es poner en despliegue la gloria de Dios de manera individual y junto con tus hermanos. Quisiera, antes de pasar al siguiente punto, si tú estás aquí, tú no eres cristiano, la realidad ineludible es que tú eres un reflejo de algo. Eso es algo como lo mismo que decía al principio. Alguien decía en una ocasión, y me llamó mucho la atención, porque uno vive en su casa, dice, cuando tú salgas de viaje y vuelvas, asegúrate de tomarte el tiempo para oler tu casa. Cuando abras la puerta, huele tu casa. ¿Por qué? Porque hay olores a los cuales tú te acostumbras. Simplemente psicológicamente tu mente se acostumbra a ciertos olores y tú no sabes a veces, estando dentro de tu propia casa, y tu casa huele o no huele o huele mal. Y a veces tú te acostumbras. Y lo que te dice, cuando tú salgas por 2 o 3 días de vacaciones, cuando vuelvas, asegúrate de tomarte un tiempo intencional. Huele tu casa. ¿A qué huele? Yo recuerdo allá que botamos unos eucaliptos que compramos una vez. Y esto se murió, ya esto no huele. Y Patria lo recogió todito. Y lo puso en una funda y lo puso en el lado de la basura para cuando llegara la basura. Cuando lo pusimos al lado del bote de la basura, ahí era que ese eucalipto entonces como que olía. Yo quería, Patria, pero sácalo de ahí, vamos a ponerlo otra vez en la casa, que ahora huele. ¿Qué piensa la gente cuando te ve? ¿Qué tú muestras? Quizás tu esperanza en lo terrenal, tu afán por lo material, tu persecución de lo académico, un nivel, otro nivel, cambiar el carro, los problemas. Cuando la gente te ve, ¿qué es lo que tú transmites? Si tú no eres cristiano, obviamente tú no transmites a Dios. Tú no eres un reflejo de la gloria de Dios, porque no conoces a Dios. No, es como un espejo, no puedes reflejar una luz roja si está a oscuras. Pero, ¿qué transmites tú? Y si tu corazón está bien con eso. El llamado que hace la palabra de Dios que nos da una tarea clara. Como creyentes y como iglesia tenemos que ser un reflejo de la gloria de Dios. Segundo, y quizás estos 2 puntos son un poco más breves que primero, la iglesia es un despliegue de la gloria de Dios, del misterio del Evangelio a los hombres, a los seres humanos. Miren cómo dice el versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y ha dicho ya en el versículo 5 de cómo el evangelio, el misterio del evangelio, que fue una vez oculto a los hijos de los hombres, ahora es puesto en despliegue mediante los apóstoles y profetas. El apóstol Pablo está diciendo aquí, le fue dada la tarea de anunciar a los gentiles el evangelio de las inescrutables, de las posiblemente ininvestigables riquezas del Señor, pero él ahora la pone en despliegue a los hombres. La iglesia está supuesta a vivir el evangelio que predica. Se dice, una frase que se le acuña a San Agustín, predica el evangelio y si es posible, hazlo con palabras. Una palabra que ha traído mucha confusión a la iglesia porque se entiende como que podemos predicar el evangelio sin palabras, cuando en realidad el Señor nos dice en 1 Corintios capítulo 1 que al Señor le place salvar a los pecadores por medio de la locura de la predicación. Tenemos que predicar el evangelio. Si usted no es mudo y no sabe lenguaje de señas, obviamente,
tiene que usar las palabras para predicar el evangelio. Ahora bien, eso no descarta nuestra manera de vivir. Nuestro testimonio, nuestra manera de vivir tiene que ir en completa consonancia con el evangelio que estamos predicando. Esto es una clase de laboratorio donde tú le dices a la gente, mira, tienes que amar a Dios. El primer mandamiento, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ok, ahora muéstramelo. La iglesia, los creyentes, de manera individual y de manera comunitaria, estamos para proyectarle al mundo este evangelio que está en nuestra palabra. ¿Cómo nosotros estamos viviendo ese evangelio? De manera tal que la gente, que a veces no entiende por el oír, pueda ver el evangelio en nuestras vidas. ¿Cómo nos servimos unos a otros? ¿Cómo nos cuidamos unos a otros? ¿Cómo nos exhortamos unos a otros? ¿Cómo preservamos la santidad de la iglesia unos a otros? ¿Cómo nosotros estamos proclamando ese misterio que antes estaba velado? El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 3, verso 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El misterio de la piedad descrito aquí. El Señor Jesús le habla a los discípulos, les dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad no se puede esconder encima de un monte, ni se puede encender una luz, ni se debe encender una luz para ser oculta debajo de la cama, sino que se pone sobre un candelero y allí alumbra a todos los que están en la casa. Y hace una exhortación clara, así alumbre la luz de ustedes a los hombres para que éstos vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tú eres un despliegue de la gloria de Dios. La iglesia es un despliegue de la gloria de Dios. Y en la medida en que vivimos el evangelio, los hombres ven esto y glorifican a Dios. Nosotros tenemos el deber como iglesia de velar de que todo el que tiene el nombre de cristiano está poniendo en despliegue la gloria del evangelio. Nuestra forma de actuar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de tratar a nuestras esposas, nuestra forma de criar a nuestros hijos, nuestra forma de ver el trabajo, nuestra forma de gastar el dinero, la manera en la que estudiamos, la manera en la que tratamos a los que no son creyentes, la manera en la que tratamos a nuestros vecinos, debe poner en despliegue la gloria del evangelio. Y por último, el apóstol Pablo le escribe a los efesios diciéndoles, además de poner en despliegue, ¿verdad?, a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo, de aclarar cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos que creó todas las cosas. Verso 10, hay un propósito para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es decir, esos principados y potestades que está mencionando allí, no hay una delimitación. Pueden ser problemas respiratorios, alteran los sistemas nerviosos, arterial y digestivo. Pueden ser ángeles buenos y pueden ser los ángeles caídos. La manera en la que vivimos el evangelio muestra a las huestes espirituales de maldad la gloria de Dios, la multiforme sabiduría de Dios es puesta en evidencia aún a las huestes espirituales, entiéndanse, principados y potestades. Este término es usado a veces para referirse a los ángeles malos como para referirse a los ángeles buenos, y que los ángeles son testigos de la manera en la que el cristiano vive el evangelio no es un misterio. Lucas 15:10 dice, así que les digo, el Señor Jesús hablando a sus discípulos, así que les digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Imagínese esto, que cuando en la iglesia una persona se convierte a Cristo, cuando un pecador se arrepiente, los ángeles en los cielos hacen fiesta. Nosotros deberíamos hacer fiesta también. 1 Corintios 11:10, hablando de la sumisión de la mujer en el matrimonio, dice el apóstol Pablo, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Es decir, los ángeles están observando la manera de esta dinámica en el matrimonio.
cómo estamos viendo la manera en la que lo que se conoce como un complementarismo. El hombre y la mujer se complementan unos a otros. Esa manera en la que la mujer se relaciona con el hombre en el matrimonio es observada por los ángeles en los cielos. Primera de Pedro capítulo 1 verso 12. A esto se les reveló no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles están en los cielos viendo cosas que con ellos no fueron posibles. Observen esto. Cuando los ángeles pecaron, el Señor los castigó inmediatamente. No hubo misericordia para con ellos. Esto lo vemos en Primera de Pedro, lo vemos en el libro de Judas. Sin embargo, el ser humano pecó y vivió otro día. El Señor le mostró su gracia y su misericordia. Ya esto es conjetura lo que le voy a decir. Pero posiblemente el ángel no tiene un concepto de misericordia, porque no lo ha experimentado. Quizás no tiene un conocimiento como tú y yo tenemos de la gracia y el amor de Dios, como nosotros lo experimentamos. Siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No sé cómo te hace sentir a ti el saber que los ángeles están siendo testigos de cómo tú y yo vivimos el evangelio y cómo Dios nos muestra su gracia y su misericordia todos los días. Finalmente, el apóstol Pablo nos deja con una exhortación. Primero es que tenemos seguridad en el evangelio. El apóstol Pablo les escribe: en quien tenemos seguridad. Estamos firmes en el evangelio. Si usted ha creído en el evangelio, usted está firme en ese evangelio. Si usted quiere estar firme, es entregarle su vida a Cristo. Por ese evangelio, por ese misterio del evangelio, nosotros tenemos acceso a nuestro Dios. En el mismo versículo 12 dice: tenemos acceso con confianza por medio de la fe en Él. Tenemos acceso al Señor. Nosotros podemos ir al Señor en medio de nuestras tribulaciones, en medio de nuestras pruebas. Nosotros tenemos acceso al Padre por medio de Jesucristo. Hay un himno precioso que dice: cuando estás cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo, el Señor. Cuando estés en tentación cercado, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando rujan huestes de pecado, mira a Cristo, el Señor. Y cuando llegue el final de la jornada, confía en Cristo, porque Él te dará franca entrada. Confía en Cristo, el Señor. Por medio de Cristo nosotros tenemos esa entrada, ese acceso a Él en cualquier momento. A veces nosotros nos apartamos del Señor por el estrés, por la carga, por todo, pero el Señor está diciendo: no te afanes por nada, si no sean conocidas delante de Dios por medio de oración y ruego vuestras peticiones delante de Él, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. El Señor te está diciendo: yo sé que hay cosas que abruman tu vida, ven a Él, clama a Él, pídele a Él. Finalmente, el apóstol Pablo le hace un llamado a los creyentes: por lo cual pido que no desmayen a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Tenemos seguridad en Cristo, tenemos acceso a Dios por medio de Cristo y se nos manda a que no desmayemos. Es el llamado de la iglesia, poner en despliegue ese misterio del evangelio que ahora ha sido revelado. Lo hacemos, es nuestro llamado, conocemos el evangelio y ponemos ese misterio, lo que antes era un misterio, ahora el evangelio lo ponemos en despliegue en nuestra manera de vivir, delante de los hombres y delante de los ángeles. Y lo hacemos de manera firme, porque estamos seguros, porque cuando sentamos la tentación tenemos acceso al mismo Dios que nos manda a ser un reflejo de su gloria, y porque Él nos llama a no desmayar. Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Independientemente de cualquier cosa, confiemos plenamente en nuestro Dios y Salvador. Permítanme orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por tu bondad, por tu misericordia, por tu poder. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por la manera tan maravillosa que tú has obrado en nuestros corazones. Quiero pedirte, oh Dios, por los hermanos de la iglesia. Quiero rogarte, Dios Todopoderoso, por tu congregación, que nos ayudes a poner en despliegue el misterio del evangelio. Aquellos que no han creído en ti, atráeles a ti, Señor, y busca
provee todo lo necesario para que estos puedan comprender este evangelio y también puedan arrepentirse. Te pedimos estas cosas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tengo las notas aquí. Permítame darle los anuncios para esta semana. Dentro de las damas van a tener una celebración de los cumpleaños de este mes. Y tenemos también el jueves entre los caballeros una segunda parte del estudio con nuestro hermano Omar. El sábado entre los jóvenes va a haber un panel, tendremos un panel sobre gozo y sufrimiento. Y el domingo nuestro hermano Alejandro tendrá la predicación de la palabra. Quiero pedirles que estén orando por mi familia. El viernes estaremos viajando. El fin de semana siguiente es mi graduación del seminario allá en Estados Unidos. Vamos a estar allá y tomando un tiempo allá con la familia. Estaremos allá unos 15 días. Así que estén orando por nosotros en estos eventos, que estén orando no solamente por nuestro tiempo allá. Vamos a tener la oportunidad de predicar en una de las iglesias allá en New Jersey. Y por el tiempo que vamos a pasar en el tiempo ya en Los Ángeles. Que oren por el campamento de padres y ya luego las próximas 2 semanas nuestro hermano Alejandro y nuestro hermano Roberto estarán compartiendo la palabra con ustedes. Dios les bendiga. Bien, hermanos, vamos a depositar nuestras ofrendas. Pueden pasar los laterales primero y luego los del centro. Tú grabaste el audio.